para entender a las nuevas identidades juveniles de finales del siglo pasado y principios de este, hay que volverlo a hacer a partir de ubicar cuáles son los contextos. Las ideas y las ascripciones identitarias también en términos de redes viajan a través del ciberespacio. La práctica en lo político está en el ámbito de lo cultural en la mayoría de los jóvenes de los distintos agrupamientos. Si algo estamos presenciando contemporáneamente es que la política se vació de sentido y se vació de significado. Una cuestión ciertamente que se ha descuidado mucho es tratar de entender lo que le llamamos las identidades juveniles en los espacios urbanos a partir de sus contextos. De repente hay como un imaginario, una idea de que las ascripciones identitarias juveniles aparecen como por generación espontánea. En el caso de México, digamos de que siempre ha habido agrupamientos de jóvenes, los que ahora le llamamos, algunos le denominan tribus urbanas, otros la cuestión de identidades juveniles, otros les llaman bandas culturales, otros inclusive las denominan como pandillas. La pandilla o la banda cultural más longeva que tenemos viene de la década de 1940 y viene en situación de posguerra, en situación en donde especialmente las sociedades industriales se estaban consolidando, y una característica de ese agrupamiento de los pachucos es que está muy signada por los procesos migratorios. El contexto de la década de los 80 es un contexto caracterizado porque se colapsa, ¿no?, el Estado benefactor, aparecen las primeras crisis económicas muy fuertes, especialmente en nuestro país, y digámosle que hace eclosión o contradicción la crisis urbana. Esto lleva a que una parte de jóvenes de la periferia de la ciudad, de los lugares más desfavorecidos, emerjan o se hacen muy visibles a través de el agrupamiento o la identidad juvenil. La política en su aspecto más formal, es decir, la política de los partidos políticos vía cuestión electoral, para la mayoría de los jóvenes ya no tiene sentido, no tiene ningún significado. Si esto es así, entonces la reflexión es cuáles son, en todo caso, las prácticas en el ámbito de lo político que llevan a cabo la mayoría de los jóvenes. Entonces, aquí creo que las formas de expresión en lo político cambiaron ya para la mayoría de los jóvenes. En otras palabras, cambiaron ya las prácticas sociales en el ámbito de lo político que van al ámbito de lo cultural. La escena del hip hop, la escena del hip hop que es todo una cuestión cultural, pero está plagada de reivindicaciones en lo político, en términos, por ejemplo, de toda la escena del hip hop, que es una escena muy fuerte en México y en América Latina. Está plagada, por ejemplo, de grafiteros, está plagada de jóvenes que reivindican el asunto de la raza. Para los grafiteros, que esos sí son muy contestatarios, esos que no van a ceder, esos que en la noche van y van a seguir pintando, esos sí son muy, en ese sentido, muy divergentes. A mí me acomoda más hablar de prácticas, como dice Roberto Brito, en todo caso prácticas divergentes,
o ya desde una terminología post-marxista, un asunto de adscripciones identitarias juveniles alternas. Creo que la incorporación de la tecnología de comunicación o la tecnología digitalizada cambió las prácticas sociales de una gran parte de los jóvenes. A partir de los consumos culturales que hacen los jóvenes, en términos de lo que se conoce como la industria cultural, donde aparecen las nuevas tecnologías de comunicación, que ya no son ni tan nuevas, ¿sí? Nos estamos dando cuenta que se empiezan a ver procesos de diferenciación y exclusión social. Y si está quedando fuera, entonces estamos viendo que a través del lugar, ¿no?, de cómo se acomodan en términos de el consumo o no de las nuevas tecnologías de comunicación, entonces se están empezando a ver procesos de diferenciación de clase y de exclusión social entre los jóvenes. Los jóvenes en su mayoría están más certificados en el uso de la tecnología. Y algo interesante que está pasando ahí es que a partir de ahí han construido como una red horizontal. Más allá de la adscripción identitaria juvenil que se tenga o se esté construyendo o a la cual se pertenezca, más allá de ser cholo, de ser escato, de ser yupi, fresa, el reto es que se tiene que ir encaminando a construcción de ciudadanía juvenil. Entonces diría que sí, hay una parte de agrupamientos que su postura es declaradamente, digámosle, divergente y alterna con respecto a la cultura hegemónica.